Desde su creación, los ferrocarriles han sido una fuerza impulsora del progreso, conectando regiones, facilitando el comercio y transformando la vida cotidiana. Aunque muchas de las vías férreas en Colombia han quedado en desuso, hay un movimiento reciente que busca la reactivación de esta infraestructura, aprovechando su potencial para reducir la huella de carbono y mejorar la movilidad interdepartamental. Pero para poder entender el porqué de la necesidad de la reactivación férrea, es necesario comprender la historia, su comienzo. Visitaremos una parte de la infraestructura y también lo que algunos llaman el declive del sistema férreo en Colombia. Bienvenidos a esta primera edición de Ferrocarriles Colombianos en curso a la reactivación. Para entender mejor el papel histórico de los ferrocarriles, hoy conversaremos con Julio Salamanca, quien es abogado e historiador de la Universidad Nacional. Ex profesor universitario con más de 30 años de experiencia en el sector público, en cargos directivos y gran experiencia en el litigio administrativo. Inicialmente debemos marcar una distinción enorme porque fue bien diferente la etapa del siglo XIX a la del siglo XX. Naturalmente el siglo XIX nos correspondió una Colombia casi pastoril, con enorme incidencia social en la ganadería y en lo agrícola, sin mayor desarrollo, en tanto que en el siglo XX hubo una enorme diferencia porque es cuando Colombia adquiere un mayor auge en el sentido de los medios de comunicación y de las comunicaciones. Entonces, en el siglo XIX los ferrocarriles eran esencialmente regionales, pequeños e incipientes. Nada que ver con el desarrollo que hubo particularmente a mediados del siglo XX. En el siglo XIX, recordemos, Colombia, cuando hablo de una organización, una sociedad pastoril, esencialmente movía sus bienes a lomo de mula y en unas carreteras en pésimo estado y peor trazado. En tanto que en el siglo XIX, cuando comienza a desarrollarse, las vías fluviales, particularmente a través del río Magdalena, era el que traía y llevaba productos del norte de Colombia, se comienza a generar un mayor desarrollo y naturalmente los ferrocarriles nacionales, que si bien tienen un nacimiento desde el siglo XIX, el auge realmente lo tienen a mediados del siglo XX, cerca de 1950, cuando comienza a desarrollarse otros trazados diferentes que no existían, como el ferrocarril del Carare, como el ferrocarril de Antioquia, como el ferrocarril que existió entre Cali y Cartago, entre Cali y Buenaventura, Bogotá-Belencito, que fue enormemente importante toda vez que permitía el transporte de cemento y acero a la planta que existía en las Paz del Río, y ni hablar del gran ferrocarril que se desarrolló y que tuvo su mayor auge hacia la costa caribe colombiana, hacia Barranquilla y Santa Marta. Entre 1950 y 1960 se desarrolla y se concibe, desarrolla y construye el ferrocarril que une a Bogotá con la costa atlántica. Era un recorrido bastante largo que para el tren de pasajeros le tomaba cerca de 24 horas teóricas el desplazamiento para una persona de salir de Bogotá y llegar a Santa Marta. O sea, 24 horas eran teóricas porque rara vez se cumplían, terminaban desarrollándose en 30, 36 horas por diferentes motivos: daños en las máquinas,
inconvenientes con las vías, el clima, pero bueno, era extraordinario. Eso marcó un hito enorme en el ámbito del transporte en Colombia. ¿Por qué digo que el hito se marca con el ferrocarril del Atlántico? Porque primero de todo no solo sirvió para incrementar el escaso turismo que por entonces había en Colombia, sino que sirvió para que millares de familias, hoy lo deben recordar muchos de ellos, pudieran hacer los desplazamientos por tren desde el centro del país, desde Bogotá en particular, hasta la costa atlántica colombiana. Eso fue una experiencia que las personas que tuvimos la oportunidad de hacerlo jamás lo olvidaremos. De otra parte, cada vez que el tren llegaba a un poblado, a un pueblo, era una fiesta, era algo extraordinario, la venta de productos, se reactivaba la economía, las ciudades, los pueblos mejor, porque eran pueblos, desplegaban alegría absoluta, total. Hoy eso se perdió, no están los ferrocarriles y muchos de los pueblos se convirtieron casi en pueblos fantasmas, porque lo que los incentivaba y les jalonaba la economía era el paso del tren. Ese fue un momento extraordinario para Colombia. Había mucho comercio, porque la gente venía cuando estaban trabajando por aquí cerquita, vendían arepas, vendían gaseosa, vendían gallina, de todo. Cuando pagaban, mandaban a hacer piquetes, entonces eso era una entrada más para la gente del pueblo. Pero la verdad, desde que el tren se acabó prácticamente el municipio, porque ya igual aquí no son las mismas de entradas. Indudablemente, ese fue un momento importantísimo y fue el momento dorado de los ferrocarriles, cuando cualquier ciudadano colombiano podía referirse y recordar ese episodio como la época dorada, la época en la cual algunos dicen o la critican que los ferrocarriles de Colombia, los ferrocarriles nacionales, tuvieron ese auge entre los 50 y los 60, y ni hablar de los 60 en adelante, pero que tuvieron un inconveniente, que el inconveniente pues nadie podía preverlo, fue un hecho coyuntural, porque precisamente en esa década del 50 al 60 comienzan a incrementar las carreteras en Colombia, algunas se asfaltan, se pavimentan, los motores mejoran, el parque automotor mejora y se genera una competencia enorme entre el transporte que se hacía a través de los camiones, a través del uso de la gasolina, a través de la red vial terrestre, con el transporte que podía generar el uso del tren. Naturalmente el tren era más lento, más agradable para los sentidos, pero era más lento. Y en materia de carga, pues naturalmente el desplazamiento en camiones era un poquito más ágil o algo más ágil, de acuerdo con las rutas en donde se desplazaron. Eso algunos lo han criticado, pero creo que fue un hecho naturalmente coyuntural. Sin duda alguna, el desinterés del Estado colombiano. El Estado colombiano históricamente ha sido un Estado que mira con desdén algunos sectores de la economía. Los ferrocarriles nacionales son la mejor muestra de ese hecho. Si pudiera citar otro ejemplo que no viene al caso, pero por ejemplo la flota mercante gran colombiana, que permitía a través de buques de bandera colombiana desplazarse por los mares del mundo y llevar y traer mercancías de cualquier lugar del orbe. Pero bueno, centrémonos en el tema de los ferrocarriles y la desidia estatal, el desinterés, la apatía, la politiquería, el clientelismo y la corrupción fueron los elementos, los hechos que llevaron a la debacle, a la pérdida de ese valor estratégico enorme para la infraestructura colombiana. Los ferrocarriles son un aparato estratégico enorme en cualquier nación del mundo. Colombia no lo supieron valorar o no lo quisieron valorar, particularmente los políticos. Eso a un lado, un hecho importantísimo. Cuando terminan la época de los ferrocarriles en Colombia, estaba por comenzar la apertura económica que se dio en el gobierno Gaviria. La terminación o el cierre de los ferrocarriles nacionales de Colombia se da en el gobierno de Virgilio Barco. Pero lo cito porque los grupos de presión en Colombia también igualmente han tenido una enorme injerencia en privilegiar sus intereses. Este no fue la excepción. Los grupos económicos que apoyaban el transporte de carretera, el transporte multimodal, el transporte de camiones a través de camiones,
hicieron fuerza en el Congreso y a través del Ejecutivo para darle el golpe mortal a los ferrocarriles de Colombia. El transporte férreo en Colombia cumple 4 décadas prácticamente inutilizado. El gobierno, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, acaba de anunciar que invertirá 30 billones de pesos para revivir los trenes. Bueno, una buena proporción del tiempo que hemos perdido en esta entrevista se ha hablado de unos temas, si bien son importantes desde el punto de vista de desarrollo de una nación, también tienen su aspecto romántico. Pero más allá de ese romanticismo, como se ha citado varias veces, los sistemas férreos, las redes viales férreas constituyen un activo enorme para cualquier nación en desarrollo, en vías de desarrollo que pretenda desarrollarse. No se concibe una nación actualmente sin que cuente con ese elemento. Ejemplo de ello, no solamente hay en Latinoamérica. Perú tiene algunas redes particularmente diseñadas para el turismo, Argentina, Chile, incluso Ecuador. Pero si vamos más allá, Norteamérica, los Estados Unidos y buena parte de Europa soportan su desarrollo económico de turismo y de transporte de pasajeros en las redes viales. De manera que todo el trasiego, lo que hemos podido ver a través de esta grabación, son un hecho demostrativo de la importancia que tiene la reactivación de los sistemas férreos en Colombia. Sería una magnífica noticia para el país, para su desarrollo, para la industria, para los comerciantes, para los exportadores e importadores, que Colombia pudiera reactivar ese sistema. Gracias, doctor Julio, de nuevo por regalarnos este espacio en un minuto. En definitiva, uno podría decir que los ferrocarriles son parte vital de nuestra historia y tienen el potencial de ser clave en la movilidad sostenible de esta nación. ¿Qué tal si ahora vamos a visitar uno de los lugares más emblemáticos del pasado ferroviario de Colombia? La estación de ferrocarril de Nemocón. Aunque ahora está en abandono, aún se puede apreciar su imponente arquitectura y la belleza que alguna vez reflejó el esplendor del sistema ferroviario en nuestro país. Esta estación no solo era un punto de partida para mercancías y pasajeros, sino también un símbolo de progreso y conexión entre las regiones. Desde este lugar cargado de historia exploraremos un poco del pasado de los ferrocarriles en Colombia y darnos una idea de cómo la reactivación de esta infraestructura podría revivir estas joyas arquitectónicas una vez más. El proceso de restauración, al retirar toda la parte del pañete, todas estas partes encontramos los vestigios originales de la mampostería, encontramos los espacios como la taquilla original, los cimientos, entonces se tomó en cuenta que pues, el valor arquitectónico era bastante alto, entonces a través de comités de obra decidimos dejarlos a la vista y poderlos recuperar. Después de conocer más sobre la rica historia de los ferrocarriles en Colombia, es crucial entender los aspectos técnicos y operativos que han definido este sistema. Para ello, conversaremos con un experto en ferrocarriles nacionales quien nos aclarará cuestiones claves como los desafíos principales que enfrenta la reactivación del sistema ferroviario, el papel de las tecnologías modernas en su posible reactivación y cómo se encuentra actualmente en la infraestructura ferroviaria en el país. Además de explorar qué modelos internacionales de éxito podrían adoptarse para evaluar la viabilidad de un plan de expansión ferroviario como parte de una estrategia de movilidad sostenible en Colombia. Pero como bien señalaba el doctor Julio Salamanca, lo que hemos visto hasta ahora es solo la parte romántica, pero es fundamental profundizar en estas preguntas.
Pero esto lo dejaremos para una segunda parte de este documental Ferrocarriles de Colombia en curso a la reactivación. Hasta luego.